Buenos días con cada uno de los presentes, siendo 10 de la mañana, vamos a dar inicio a nuestro módulo de digitación de texto. Quien le habla es el docente David Garay Bendaño y bienvenido cada uno de ustedes al CEPRO El Porvenir. Para los estudiantes que recién se están integrando, buen día, no nos olvidemos ya que el CEPRO es un CEPRO público, es decir, del Estado, la cual al término el mismo estudiante puede, ¿no?, sacar algunos documentos, ¿no?, por parte del Estado, ¿sí? Acordemos, mientras que vamos hablando, ya, que el módulo está distribuido en 300 horas, 210 se realizan y 90 después. Es al final de la clase, vamos a explicar un poquito más. Bien, a ver, empecemos entonces. Si bien hemos comenzado, estamos en la clase número 5, no nos olvidemos que tenemos una plataforma. Esta plataforma nos va a ayudar a nosotros poder, ¿no?, repasar y todas las clases que se graban de forma indirecta. Como se graban, no te olvides que debería, si que no estás en la plataforma o recién te estás integrando, no te olvides de pasarme tu correo de Gmail para poderlo, ¿no?, agregar en un momento, ¿no? Más adelante, terminando la clase. Bien, si hemos entrado al módulo de digitación, este módulo comprende diferentes programas informáticos que la cual vamos a seguir ingresando, interiorizando para poder crear en diferentes momentos. Por un lado, habíamos comentado que, ¿verdad?, haciendo un pequeño repaso sobre todo lo que es nuestras acciones, hemos comenzado con las computadoras o los ordenadores para ingresar a los sistemas operativos, tanto comerciales y además de comerciales como gratuitas, ¿verdad?, que la cual nos permitía a nosotros poder, ¿no?, manejarlo de toda manera. Ahora vamos a recordar un poco más, ¿ve? Vamos a recordar un poco más sobre lo que estamos trabajando, inclusivamente en la clase anterior, ¿no? Y poder recordar más cada vez diferentes atajos o procedimientos que de repente ya sabías y además estamos consolidando para poder tener otros atajos que son muy importantes, ¿ya?, para poder tenerlo. ¿Cómo cuáles? Vamos a verlo un poco más. Si decimos de repente dentro de los atajos para poder copiar, ¿qué control utilizaban? A ver, de repente de los que están presentes, ¿qué control utilizabas para poder copiar de repente un documento, ¿no? Un documento de repente, ¿qué teclas presionabas de repente, ¿no?, para poder Control copiar? C, profesor. Ya, bien, correcto, como menciona tu compañera Inés. Y muy bien, ¿no? El control C, que viene a ser el clásico para poder copiar. Bien, hasta ahí estamos recordando. Si puedo copiar, también debo de pegar. Y para pegar, ¿qué tecla voy a utilizar? Control V. ¿Ya? A ver, Inés, disculpa, no te escuché muy bien. Nuevamente, por favor. Control V. Ah, ya, control V, correcto, ¿verdad? Y justito, exacto, muy bien, por el chat también, nos dice, ¿no? Control V, profesor, bien. Ahora vamos a verlo, a ver, y poder recordar un poco más sobre estos control. Ahora, si yo digo, de repente, a ver, Yanela, Rodrigo, Oeda, ya, podemos contestar, o Fernando, ya. A ver, si yo quiero ahora cortar un documento, ¿qué tecla voy a utilizo para poder cortar? ¿Qué tecla te puedes recordar de repente? A ver, para poder cortar un documento. Control X. Bien, a ver. Y el control X, ¿verdad? El X es para poder cortar, es decir, podemos ver, ¿no?, un documento, bien, como me están informando. Correcto, también lo hemos hecho ya, este control X. Ahora, si yo utilizamos, a ver, para editar el nombre de un archivo, como puedes observar con el teclado, yo lo puedo utilizar, ¿sí? Lo puedo utilizar. ¿Qué tecla me permite a mí
poder, mejor dicho, editar de repente un documento. ¿Qué tecla yo puedo editar un documento? A ver, de repente Eda, Yanela, o Fernando, o Inés, de repente, a ver, ¿qué tecla me permite a mí poder editar un documento? A ver, como puedes observar en la imagen, tienes un archivo, es decir, una carpeta, y esta carpeta, tú lo puedes, mediante un botón, poder presionar. ¿Cuál era esa tecla? F2, profesor. Bien, correcto, ¿no? Exacto, bien. Entonces, correcto. Vas a presionar la tecla F, como estoy colocando en el chat, muy bien, ¿no? La tecla F2. Exacto. Esa tecla F2 va a permitir a ti poder editar aquel, mejor dicho, ¿no? Documento que tú lo hayas, de repente has creado, ¿no? Con anticipación. Ahora, vamos a poder ingresar un poco más. Ahora, si yo te pregunto, para poder entrar a este equipo, supongamos que no lo tienes en escritorio y no lo tienes de repente, ¿no? No lo tienes en el escritorio y tampoco, ¿verdad? No lo encuentras. Mediante el teclado, yo también puedo utilizar un atajo, este atajo de repente, ¿no? ¿Qué atajo de repente te puedes recordar de repente para poder utilizar? ¿Qué teclas? Hay dos teclas muy especiales que yo utilizaba para poder entrar en este equipo, es decir, al icono de este equipo. Uno, de repente, si ya te preguntarás, pero profesor, este icono, este equipo, lo encuentro en el escritorio, pero imagínate que no lo encuentras, lo buscas de repente por la barra de búsqueda, la pequeña lupa, imagínate que no lo encuentras y tú estás en una computadora que no es tuya, de repente, ¿no? Que de repente tecla puedes utilizar, que es una tecla universal parte de Windows, que te permite entrar a este equipo, de repente, ¿no? ¿Qué tecla te permite entrar y poder manejar de repente a este equipo? A ver, si nos ponemos a pensar un poco, hemos ya trabajado un poquito más sobre ello, ¿verdad? ¿Cuál era? Bien, a ver lo que me está diciendo por el chat, correcto. Ya el botón inicio, verá, inicio más la letra E. Si tú presionas con el teclado, ¿no? El botón inicio, ese de Windows, ¿ya? Más la tecla E, te va a permitir entrar a este equipo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de ello vas a poder editar, ¿no? Cada una de estas características. Bien, entonces, estamos recordando ya diferentes momentos. Tengo este equipo, correcto. Ahora observemos. Supongamos que yo quiero ingresar mi teclado en pantalla. Uy, profesor, una tecla no funciona. Una tecla no funciona de repente de mi computadora o de mi ordenador, de repente, ¿no? De repente, ¿qué tecla debo de usar de repente, ¿no? O no, disculpa, más que todo, ¿cuál es el procedimiento o los pasos para poder colocar mi teclado de repente en pantalla, de repente, ¿no? Que tuvieras tú poder utilizar de repente, qué teclado de repente en pantalla, ¿no? Para que coloques el teclado en pantalla de repente, ¿no? ¿Cuál era de repente el procedimiento de repente para colocar mi teclado de manera virtual, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De manera virtual, de repente, ¿no? En mi pantalla, de repente, ¿no? A ver, de repente, si nos ponemos a pensar, de repente un poco más, bien, a ver, me están diciendo ya, a búsqueda, teclado, bueno, teclado en pantalla, correcto, ya, voy a entrar a opciones de búsqueda y voy a entrar a mi teclado en pantalla, ¿sí? Estamos recordando un poco más y ahorita lo vamos a repasar ya en la forma práctica. Además, y ahora, muy bien, y lo que habíamos hecho en la clase anterior también, ¿no? Cambiar el icono. Es decir, yo puedo cambiar el icono, claro. Imagínate que tú creas una carpeta, pero tienes muchas carpetas. Cada una de estas carpetas te permite a ti, de repente, ¿no? Y no lo puedes diferenciar. Pero ese icono, esa pequeña figura necesariamente que tú lo tienes de manera en miniatura, tú lo puedes modificar, es decir, lo puedes cambiar, ¿verdad? De diferentes maneras. Es decir, lo puedo, mejor dicho, ¿no? Modificar
cualquiera de cada una de ellas. Bien, de repente, ¿cómo entro? De repente para como me aparezca esta ventana, ¿no? Que es cambiar el necesariamente icono. De repente, a ver si nos recordamos un poco, de repente que esto es un poco más nuevo para algunos, de repente, ¿no? Para poder cambiar el icono, ¿no? De mi pantalla, ¿no? Este icono de mi pantalla a ti te permitía poder modificar, ¿no? Y utilizar de repente, a ver, Yanela o de repente Eda, de repente Inés o Fernando, de repente, a ver, qué cosa te puedes recordar de repente para poder utilizar, ¿ya? Muy bien. Y la respuesta correcta era, ¿verdad? A tu archivo, es decir, a tu carpeta, le dabas clic derecho, propiedades, ¿verdad? Personalizar y escogías tu archivo o tu icono que tú quisieras cambiar. Bien, y también hemos completado una vez más nuestro carpeta. Hemos creado carpetas y subcarpetas para poder tenerlo de manera directa. ¿Correcto? Bien, ahora vamos a explorar un poco más todo lo que hemos preguntado, ¿sí? A la parte práctica, ¿sí? Vamos a cambiar de pantalla. Bien, tengo mi escritorio, ¿verdad? Si tengo mi escritorio, acuérdate que este escritorio es la parte principal de mi computadora o de mi ordenador, la cual te permitía a ti poder, ¿no? Manejarlo, ¿no? De diferente manera. Bien, tengo mi escritorio. Dentro de mi escritorio te permitía a ti poder manejarlo de repente, ¿no? Bien, una de ellas, supongamos que tú ya tienes tu carpeta. Bien, tú ya tienes tu carpeta. No te olvides que para carpeta, un lugar en blanco era clic derecho o el anticlic, nuevo, y le dabas clic en carpeta. Y automáticamente aparecía en la misma carpeta de forma, ¿no? Para que pudieras editar. Ah, de repente le voy a llamar, de repente, ¿no? Ejercicio. Y supongamos que le pongo con muchas S. Uy, profesor, está para cambiar de nombre. Habíamos dicho, ¿no? Con el teclado, es decir, basta que tú le des un clic, yo puedo modificar, mejor dicho, o editar el nombre, ¿no? ¿Qué tecla? Muy bien, lo que adelante habíamos dicho, mira, tú presionas la tecla F2, ¿ya? F2, y automáticamente te permite editar el nombre. Entonces, no es necesario que tú le veas, ¿no? Supongamos que dice David Garay y solamente era David, lo clásico que hacías, clic derecho y le dabas la opción, ¿no? Cambiar nombre. Ahí escogías de repente, nuevamente David, profesor. Ah, ya, bien. Entonces tenías solamente David. Pero ahora con el teclado también lo puedes hacer. Basta que le des un clic, lo hayas seleccionado y le dabas, ¿no? Si es de mejor dicho, un teclado convencional, es decir, que tienes por un lado la tecla del alfabeto y por otro lado, mejor dicho, los números, ¿ya? Si tienes así separado, vas a dar la tecla F2. Pero si es en computadora, ¿ya? Algunas cuantas de ellas, debes de utilizar una tecla muy especial. ¿Y cuál es? Miramos primero. Vamos a insertar mi teclado en pantalla. ¿Cómo? Me voy a la opción de búsqueda y lo voy a colocar. Teclado en pantalla. Y bien, va a aparecer teclado en pantalla. Ahí está. ¿Ve? Este teclado en pantalla, ¿no? Te permitía a ti, ¿ve? Poder utilizarlo y poder editar. Supongamos, mira, que tú le dabas clic a David, que la carpeta se llama David, y cuando si tú estás con tu teclado, si es en la laptop, vas a dar la tecla y una tecla FN, es decir, de función, y vas a dar la tecla F2, y como puedes observar, ¿ve? Te permitía poder editar. De repente, David 20 era. Enter. Ahí estaba. Entonces, solo cuando es en laptop, no te olvides, debes darle clic solamente con ese laptop y automáticamente vas a buscar esta tecla de función, ¿ya? FN, y vas a dar la tecla F2. Y automáticamente, ¿ve? Se va a modificar, ¿ve?
Supongamos acá dice, solicitud Magdalena, nuevamente. Coloco de mi teclado FN y después FN, no lo suelto, y después F2, ahí está, bien, automáticamente. Entonces, supongamos que un día no puedas necesariamente, ¿no? El clásico, clic derecho y le das la opción cambiar nombre. Ah, no podías de repente, no puedo, profesor. Ah, entonces, mediante si estás en una laptop, automáticamente vas a encontrar esta tecla FN y después el F2. ¿Ya? Sí que no tuviera, de repente, ¿no? Pero si es tu teclado que tiene el PC de mesa, donde tu teclado, mejor dicho, es más grande, ¿no? Solamente vas a presionar la tecla F2. Solo la tecla F2 te permite modificar el nombre de cualquier archivo que tú tengas, ¿ya? Cualquier archivo que tú tengas dentro de ello. Entonces, además, bien hemos dicho, profesor, y acá usted tiene este equipo. Bien, yo tengo este equipo, pero supongamos que este equipo ya no está, ¿no? Por X motivo, de repente, ¿no? Tuviera, de repente, profesor, me voy a una máquina, a un internet, quiero entrar a este equipo, no está, profesor, uy, no lo encuentro, ¿ya? Y me voy a la opción de búsqueda y de repente ubico, ¿no? Este equipo y, bueno, y acá a mí me apareció, pero algunas veces no te va a aparecer, ¿no? No te va a aparecer. Uy, profesor, entonces, ¿qué hago? De repente no puedo encontrar este equipo o no me sale la opción de búsqueda. ¿Cómo ingreso de repente a mi archivo? Te preguntarás, ¿no? Es una duda. Ah, ya, para eso habíamos dicho, ¿no? Y era una esta pregunta dentro, ¿no? ¿Cómo ingreso necesariamente a este, mejor dicho, ¿no? A este equipo? Ah, para eso habíamos dicho que hay dos comandos. ¿Ya? En tu teclado vas a tener el botón inicio, este botón inicio, como puedes observar, o botón de Windows, tienes presionado y además presionas la tecla E. Miramos y sueltas. Y automáticamente, mira, ve, vas a ingresar a este equipo. Ah, ya, mira, ve. Entonces, no te olvides este atajo. Ni bien ingresas a tu escritorio, vas a presionar estas dos, con tus dos teclas, ¿no? Botón inicio más la tecla E. Y automáticamente, mira, y automáticamente se va a abrir, ¿ya? Yo te estoy mostrando acá el teclado para que tú veas, ¿no? Que con qué tecla, ¿ya? Pero esta tecla te puede ayudar más que todo más adelante, ¿no? Al momento que tienes en tu tecla, de repente tu teclado, de repente no te sale la T, ¿no? La T no te sale, profesor. Entonces, mediante esta pequeño programa aparte de teclado de pantalla de Windows, todo Windows tiene, vas a poder utilizarlo. Ah, ya, también eso lo hemos visto también en clases anteriores, ¿verdad? Ah, muy bien, tengo mi teclado en pantalla. Como tengo mi teclado en pantalla, profesor, supongamos que tú uy, profesor, este es el equipo. Ah, ya, no sabes, no te olvides, inicio más E. Bien, hemos dicho que mejor dicho, este explorador tenía dos momentos. Por un lado, tenía lado izquierdo el panel de navegación y por otro lado el panel secundario donde te aparecen todos los archivos. ¿Qué quiere decir? Si tú le das en documentos, automáticamente, como puedes observar, lo que aparece con rojo, ¿sí? Te aparece todo lo que está en documentos. Ah, ya, profesor. Y si cambio de repente a de repente imágenes, le das un clic en imágenes, ¿qué pasa? Entonces, también va a aparecer, ¿no? Mira, ve, va a aparecer cada una de ellas diferentes archivos que tú tienes. Pero son tantos, hay veces que tú tienes tu máquina, como puedes observar, ¿no? Son tantos archivos. Uy, profesor, son bastantes carpetas que yo tengo de repente, no lo puedo identificar. Ah, entonces, estos iconos de carpeta, tú lo puedes editar, es decir, lo puedes cambiar de icono. Sí, sí, bien has visto, el icono de carpeta es esto, ¿verdad? Para eso vamos a la pestaña Vista y tenía varios tipos de vista. Mira, mediano, grande o muy grande, como puedes observar, el icono de que de una carpeta es esto, es un archivo file, como llamado, ¿no? Ahí está, tengo, ve. Uy, profesor, para verlo mejor, le voy a dar en detalles. Bien, tengo mis carpetas. Estas carpetas,
Cada uno de ellos, tú lo puedes, mejor dicho, ¿no? Cambiar el nombre, es decir, el icono. ¿Cómo cambio el icono? Te preguntarás, ¿no? Lo vas a hacer de la siguiente manera. Hemos hecho también en clases anteriores. Le dabas en cualquier carpeta, ejemplo a Pedro, clic derecho o el anticlic, y le dabas la opción propiedades. En propiedades, hemos dicho, de acuerdo a la clase anterior, personalizar, y en personalizar te daba la opción acá, ve, cambiar icono. Ah, ya, mira, ve, cambiar icono, y me sale, mira, varias iconos que tú puedes modificar a tu teclado. A ver, le voy a dar de repente, a ver, mira, son varias imágenes que tú puedes escoger cualquiera de ellas, de repente, ¿no? Cualquiera de ellas tú lo puedes escoger, ¿no? Tú lo puedes editar, sí, mira, vamos a darle este que parece un pequeño reloj, muy bien, ¿no? Le vamos a aceptar, ¿no? Aplicar y aceptar. Y mira, ¿qué pasó? Ve? Ahora el icono que dice Pedro ya no está representado en una carpeta, sino está en un pequeño reloj. Vamos a darle, mira, vista, icono grande, para que lo pudieras ver de cerca. Ahí está, ve, Pedro ahora tiene, ve, su icono que es en forma de un reloj, ve. Pero este no es un reloj. Acuérdate que esta es una carpeta, ¿ya? Esta es una carpeta como cual. Entonces, ¿en qué momento yo lo puedo dar de repente este icono? Ah, lo puedo dar cuando yo tengo muchos archivos, y para identificarlo, lo puedes hacer de forma visual. ¿Qué quiere decir? Que tú ingresas, ¿no? A tu carpeta y necesariamente, ya, entonces, ¿ve? Entras a este equipo, supongamos, botón inicio más en documentos, ya muy bien, ¿ve? Si puedes observar de forma visual, es decir, mediante la imagen en miniatura, tú lo puedes ubicar más rápido, ¿no? Dentro de ello. Y además, mira, dentro del explorador vas a tener la opción vista. En la opción vista te permitía dar varios tipos de presentaciones, como puedes observar, vista, detalle, mira, icono mediano, icono grande, lista, contenido. Tú puedes utilizar cualquiera de ellas, pero el que yo te recomiendo es el que utilices detalle. ¿Por qué en detalle? Porque en detalle se va a activar un pequeño encabezado. ¿Qué encabezado? Esto, mira, lo que puedes observar, nombre, fecha de movimiento, tipo, tamaño, entre otros. ¿De qué me servirá? Mira, si tú le das un clic al nombre, automáticamente se ordena, mira, de Z hacia A, ¿no? Va bajando. Y si le das un clic más al nombre, automáticamente va a ser lo contrario. Va a separar las carpetas y los archivos. En los archivos, mírame, te va a salir en orden del alfabeto, mira, A, B, C, la D, E, entonces lo vas a poder encontrar más rápido. Ya, ese es por nombre. Y también lo puedes dar por tipo, ¿no? Dice, por tipo, le das un clic, te va a separar todo lo que son imágenes, todo lo que son de repente algún archivos de internet, y todo lo que son de repente de Word, y todo lo que son de Excel. Ya, entonces tú ya sabes, puedes dar varios tipos de filtros, ya, es decir, por nombre, que te va a ordenar de forma alfabeto, por tipo, es decir, ¿no? Inclusivamente puedes hacer por tamaño, ya que esta ahora le vamos a hacer, y hay una opción muy especial que dice fecha de movimiento. Fecha de movimiento es, uy, profesor, yo le guardé de repente el día 8 de mayo, pero no me acuerdo el nombre. Ya, entonces tú lo puedes dar por fecha de movimiento. A ver, si tú le das por fecha de movimiento, te va a ordenar, mira, 8 de junio, 2 de junio, 24 de mayo, ¿ve? Ya, entonces te va a ordenar por el momento que tú lo has guardado en documentos, ¿ve? Si tú le das un clic más, te va a ordenar, ¿ve? Nuevamente, de forma ascendente y descendente. De 2020, que se comenzó a crear, ahí está, ¿ve? Enero, 24 de enero, 25 de enero, ¿ve? De ahí fue 22 de febrero, ahí está, ¿ve? Te sale con toda fecha. Y tú lo puedes ordenar, ¿no? Supongamos que te vas a imágenes. En imágenes le das por... Uy, a ver, yo grabé, creo, un archivo ayer, profesor, pero no me acuerdo el nombre, la verdad. Ya, pero te acuerdas que tú lo guardaste en imágenes. Bien, entonces le vas a dar fecha de
movimiento. Si tú le das, mira, fecha de modificación, disculpa, automáticamente te va a ordenar, ¿ve? Del más actual al menos, ¿verdad? Ah, ya, uy, ya me acordé, profesor, se llamaba clase. Porque de repente yo es mi última grabación, que yo he hecho, mira, el 26 del 5. Ah, profesor, a ver, y en documento lo mismo. Y ahora te preguntarás, profesor, pero estos encabezados no lo encuentro. No te olvides que es pestaña vista y le das detalle. En detalle, como puedes observar, te va a aparecer, mejor dicho, como puedes observar, ¿no? Un encabezado. Ah, este encabezado te va a permitir. ¿Hay más encabezado, profesor? Sí, hay más encabezado. Miramos. Le das el anticlic en cualquiera de estos encabezados y mira, ve, puedes hacerme. Está activado por fecha de modificación, por tipo, tamaño, por mi fecha de creación, por autor, por categoría, entre otros. Lo más común que yo siempre te hago recordar es estos tres. Por tamaño, ya si tú lo quieres ver, por tipo y por fecha de modificación. Por nombre siempre va a estar. ¿Por qué te digo, profesor, fecha de modificación? Porque tú lo vas a poder, ¿no?, corroborar. Si esta fecha de modificación estaba acá al último, entonces me le das un clic y lo arrastras, ¿no?, donde tú quieras. Ah, si esto me parece mucho, le pongo lo contrario. Si yo le doy clic derecho y puedo activar más, profesor, sí, mira, se va a activar todo lo que tú quieras. Ve, se va a activar bastantes informaciones, pero lo que yo te recomiendo con el clic derecho, solamente le da lo más importante, que es fecha de modificación, el tipo y tamaño, ¿no? Fecha de creación no, mejor lo que yo quiero es fecha de modificación, es decir, la última vez cuando tú has abierto, ¿no? Y le voy a quitar autores para que no me tenga muchas, ¿no?, muchas propiedades. Si tú deseas, lo quitas tamaño y te quedas con fecha de modificación y tipo, ¿no? Para poder tenerlo. O le regresas tamaño dentro de ello, ¿sí? A ver, hasta ahí hemos hecho un pequeño resumen, alguna pregunta de casualidad de repente, ya hemos hecho un pequeño resumen, alguna pregunta de repente de Rodrigo, Fernando, Yanela, Inés, Eda, de repente, alguna consulta de casualidad para poderlo tener. De repente, a ver, alguna duda, algo por repetir nuevamente, de repente, ¿no? Algo quisiera que repita para poder, de repente, hay algo que no te quedó muy claro, o de repente, ¿no? O algo de repente no va bien. De otros, bien, a ver, y Carlos me dice, a ver, todo claro, profesor. A ver, bien, ¿qué me dice? De repente, Eda, Yanela, de repente, Rodrigo dice todo bien. Igual, no te olvides que, ya, es lo que estamos haciendo, ya, se está grabando, se está quedando grabado ya en la clase. Y tú vas a poder verlo. Ya no hay ningún problema para poder tenerlo. Bien, entonces, a ver, no hay ninguna duda, igual ya, igual al final vamos a volver a preguntar. Hemos hecho un pequeño repaso ya de cada una de aquellas categorías. Gracias, Rodrigo y Carlos. A ver, todo bien, dice. Bien, hemos hecho un pequeño repaso ya de forma rápida, porque esa es la clase que hemos hecho anteriormente, ¿ya? Sobre teclado de pantalla, cambiar icono, de repente crear carpeta, ¿no? Entre otros. Ahora observemos estas imágenes. De repente alguna se te hace de repente muy conocida, ¿no? De repente puedes encontrar un USB, de repente, ¿no?, un disco duro, o antes lo que era, mejor dicho, ¿no?, un disquete, ¿no? O CD, ya se escucha cada vez un poquito menos porque entran los USB, ¿ya? O necesariamente, ¿no? O las memorias de repente externas, o de repente un disco duro, de repente, ¿no? También, ya, entre otros, mecánico y disco duro sólidos, ¿no? Discos duros mecánicos y discos duros sólidos, ¿ya? Que son diferentes tipos de discos duros que va insertado. Y acá hay algo muy importante también, que de repente has ingresado, lo que es Google Drive, de repente, ¿no?, Dropbox, Box, iCloud, entre otros. Y ahora te preguntarás, ¿qué significará cada una de ellas? Vamos a ver, vamos a explorar un poco más
de cada una de ellas, ¿ya? Para poder tenerlo en cuenta, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poco más sobre ello. Si observemos estas imágenes, te preguntarás, ¿cuál será nuestro tema? ¿De qué vamos a ver de repente el día de hoy? ¿No? Ah, ya. De acuerdo a lo que puedes observar, el día de hoy lo que vamos a ver es algo muy importante, clasificando las unidades de almacenamiento. Sí, ya vamos a clasificar las unidades de almacenamiento. Te preguntarás, ¿unidades de almacenamiento, profesor? ¿A qué llamaremos de repente? ¿Sí? De repente te habrá pasado que tú tienes un archivo, ¿no? Un archivo y ese archivo de repente lo tienes y de repente tú quieres mandarlo por WhatsApp y se demora bastante, ¿no? O le mandas por correo, uy, profesor, se demora en cargar, pero otro archivo se demora más rápido, ¿no? Más rapidito carga, más rápido envía. Ah, ya, entonces todas ellas tienen que ver con unidades de almacenamiento. Entonces, es necesario que tú sepas reconocer en qué momento mi archivo es muy grande, pequeño o mediano, ¿no? En qué momento yo puedo saber para poder verlo, ¿no? O de repente tú crees un archivo de repente de Word o de PowerPoint o otro programa, entre otras, ¿no? ¿Tú crees? ¿No? Y como tú has creado, ya, profesor, no sabes si tu archivo es grande, mediano, pequeño, no sé, profesor. No sé. Ya, entonces lo que hoy día vamos a ver, ya, es clasificando las unidades de almacenamiento. Sí, unidades de almacenamiento. ¿Cómo vamos a poder tener nosotros para poder almacenar cada una de ellas, ya, y poder tenerlo cada vez más? Vamos a ver un poco más sobre ella y poder hacer algunas consultas que lo vemos al final de la clase, ¿sí? Hasta ahora, no te olvides, hemos hecho un pequeño repaso, diferentes momentos para poder hacerlo. En cada clase vamos a hacer este momento, un pequeño repaso, resumen, ¿ya? Como hemos visto anteriormente, que te va a permitir a ti poder reflexionar, poder tener tus dudas, consultas, preguntas, algo que no te ha salido y lo puedas de repente hacer, ¿no? Vamos a ver, entonces el día de hoy, lo que hoy día vamos a lograr y aprender es clasificando las unidades de almacenamiento. Por eso habíamos dicho, ¿no? La consulta es, tú envías un archivo y muy, profesor, se demora demasiado. 1 hora, media hora, o 10 minutos, o 5 minutos. Pero yo le envío otro archivo y rapidito cargo. ¿Por qué? Si es el mismo, de repente el mismo Word, de repente es el mismo PowerPoint, que yo lo he creado, pero se demora mucho. Y otros no, creo que es mi internet, te preguntarás, ¿no? Creo que es mi internet. Hoy día vamos a comprobar cómo puedes identificar cada una de ellas, ¿ya? Y poder ver, ¿no? En qué momento, como tú lo mismo, vas a poder ver, de acuerdo a cómo se clasifican estos pesos de manera virtual de almacenamiento. Por ello, dentro de ello, un almacenamiento, vamos a decir, ¿ya? Es todo aparato que se utiliza para poder grabar dentro de la computadora, como hemos dicho. ¿Qué cosa? Exacto. Todas estas imágenes me permiten a mí poder almacenar un tipo de, ¿verdad? De archivo, información, muy útil. Si bien algunos ya pasaron se puede decir, ya pasaron de moda, entre comillas, ¿no? Algunos de repente los disquetes ya no se utilizan, ¿verdad? Dentro de ellos, o de repente algunos CD, profesor, ya no hay tanto, de repente, ¿no? O mi USB, todas ellas, todas las que ves acá, se almacenan información y cada una de ellas tiene un tipo de almacenamiento, es decir, su clasificación. Quiere decir que cada uno de ellos aguanta nada más cierta cantidad de información. Porque si tú grabas de repente un USB, uy, y a veces te sale que tu disco ya está lleno de repente, ¿no? Ya, ya, muy bien, está muy lleno. O de repente tú lo envías por internet, como es parte de la nube, y de repente, uy, profesor, se demora demasiado, le he enviado un archivo, se demora demasiado. O las clásicas anteriores, ¿no? Eran los famosos, mejor dicho, disquete, ¿no? Aquellos disquetes, bueno, no se utiliza ya ahora, ¿no? Muy bien, ¿no? Y dentro de ellos los discos duros que tú puedes tenerlos dentro de tu computadora, o de repente una memoria externa, o un disco duro de repente sólido, entre otros, ¿no? O un CD o DVD que pudieras utilizarlo, ¿no? Todas ellas permiten, es decir, te permite a ti
poder almacenar información. Pero esta información, vamos a ver el tipo de almacenamiento. Es decir, qué tanto pesa un archivo, qué tanto no, cómo puedo ver, identificar, ver si es muy rápido, muy pequeño, entre otros. ¿Ya? Dentro de ello, toda la información que tú envías se refleja en la cantidad, es decir, el tamaño de almacenamiento que tú puedas tener. Normalmente a veces habrás escuchado, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú vas a comprar un USB? ¿Qué le dices al mejor chaval que te vende? Ah, te dice, no, tengo un USB de 8 gigas, 5 gigas, 2 gigas, 16 gigas, entre otros, ¿no? El famoso giga, ¿no? De repente habrás escuchado, ¿no? Y todas ellas, los gigas, es un sistema de almacenamiento, es decir, se dividen por capacidades. Si bien nosotros, o le has escuchado al famoso giga, su nombre completo es gigabyte, ¿ya? Gigabyte. Otra cosa que nosotros le llamamos giga, ¿no? O habrá cuando has comprado un USB, que ves los famosos GB, ¿no? Estos famosos GB que viene a ser de, mejor dicho, ¿no? De los gigabyte. Ah, ya, profesor. Estos gigabyte. El nombre completo se llama gigabyte. No te olvides, no es giga. Si bien nosotros le decimos giga, y su simbología es un GB. Ah, ya, ahí está. Gigabyte. ¿Ya? Dentro de ello, profesor, hay otras unidades de medida, sí. Hay otras unidades de medida. Uno más grande del gigabyte, de repente es un tera, o habrás escuchado, ¿no? O terabyte, el nombre verdadero. Y llamado por su simbología TB, ¿ya? T y la B. Ah, ya. Profesor, ¿hay otro más grande? Sí, hay otro más grande, inclusivamente. Después de terabyte, hay de petabyte, zettabyte, ¿ya? Entre otros. Y ahora te pregunta el profesor, ¿y por qué no nos coloca estos tipos más grandes, no? Bien, hasta ahora en el mercado peruano, hasta donde yo he visto, normalmente hay en terabyte, ¿no? De repente tú te vas a comprar una laptop o una computadora y te dicen, tú le dices, ¿de cuánto es tu disco duro? Te le dicen, ¿no? Ah, ya, el disco duro es de 1 tera, te dicen, ¿no? 1 tera. Ah, entonces 1 tera. Entonces tú dices, 1 tera, 1 tera, pero no sabes que de acuerdo a su clasificación y la capacidad, terabyte es ya, es mejor, un tipo de almacenamiento muy grande. ¿Cuánto vale 1 tera? 1 tera vale a 1024 GB. ¿Qué quiere decir? 1024, una anterior, de gigabyte, ¿ya? ¿Y cuánto vale? Mira, 1 GB vale 1024 MB. ¿Qué es MB? Uno anterior, megabyte. ¿Y cuánto vale 1024? 1 megabyte, que vale 1024, va KB. ¿Qué cosa es KB? Kilobyte, ¿ya? Dentro de ello. Y así sucesivamente, la unidad mínima, ya, de 1024 es un bit. ¿Y cuánto vale un bit? Disculpa, ¿cuánto un kilobyte vale un byte? ¿Y cuánto vale un byte? 8 bits, ¿ya? Lo principal, pero te preguntas, profesor, un byte, kilobyte, megabyte, ¿cuál es de repente de repente que tú debes de conocer mínimo, conocer? Estas tres, ¿ya? Bueno, estos cuatro más que todo, ¿no? Ver, para poder ver. Si bien tú lo ves, ¿no? Cuando tú vas de repente, ya dice, entonces no te vayas a, mejor dicho, ¿no? A engañar de repente. Cuando tú vas a comprar de repente un disco duro, ¿no? O una computadora, una laptop, te dice, de repente te dice, es de 1000 gigas, te dicen. Ah, ya, 1000 gigas, te dicen. Pero tengo otra máquina, dice, de 1 tera. 1 tera, dice, o terabyte. Ah, ya, entonces, dice 1000, el otro es 1. Ah, entonces tú puedes presumir que 1000 es más grande, ¿no? Porque 1000 es más grande que 1. Pero hay una simbología que también el otro te está diciendo, que se divide en gigabyte y terabyte. Entonces, basta que te digan tera o terabyte, ¿ya? Basta que te digan tera o terabyte, entonces es más grande que un gigabyte. Ah, ve, si alguien te dice 1000, todavía sigue siendo, ve, 1000, ¿ya? 1000 gigas o gigabyte, ¿no? Todavía no alcanza. Para que alcances a 1 terabyte, como puedes observar TV, ya es 1024. Si pasas los 1024 gigabytes, recién vas a conformar 1 terabyte. Entonces, hay que tener en cuenta eso.
Y ahora, pero profesor, te preguntarás, uy, acá el número le veo difícil, profesor. Terabyte, megabyte, ya, de repente, ¿no? Pero nosotros vamos a clasificarle de forma literal, es decir, por tamaño. Es decir, ¿ya? Vamos a decirle que, ¿ya? Vamos a clasificar estas tres que son, que yo siempre le clasifico de forma literal. ¿Ya? Cuando veas megabyte o MB, vas a decir que es pequeño. ¿Ya? Ya, mejor vamos a llevarlo desde acá mejor. El kilobyte va a ser pequeño. La M va a ser de, o megabyte, vamos a llamarle mediano. Gigabyte va grande y el otro muy grande. ¿Ya? Acuérdate, lo vamos a clasificar así, para que tú me entiendas un poquito. Ah, ya, cuando veas esta simbología KB, es pequeño, ya, pequeño. M, cuando veas la simbología megabyte o MB, es un archivo, es mediano. Ah, ya. Si es gigabyte, ya, entonces un archivo grande. Si ves un terabyte, ya, entonces muy grande, muy grande. Y ahora te preguntarás, profesor, kilobyte, megabyte, gigabyte, ¿dónde lo encuentro? Te preguntarás, ¿no? Entonces nosotros lo estamos clasificando de forma literal. Cuando tú ves KB, ¿ya? Entonces pequeño, que si tú tienes un archivo de este KB, ¿no? Basta que ves KB, es pequeño, lo puedo enviar rapidito. Pero si tú ves un MB, ya, este es un archivo mediano, ¿ya? Si tú ves un GB, ya, este ya es grande. Si ves un terabyte, ya es muy grande. Ya, entonces, esta clasificación tú debes hacer. Esa clasificación que yo te estoy dando es de acuerdo a mi criterio. ¿Qué quiere decir? Que yo lo clasifico así y te enseño así. ¿Para qué? Para que tú lo puedas, me puedas entender. Porque si yo te digo KB, MB, YB, TB, uy, profesor, me complico. Entonces, acuérdate, basta que veas KB es pequeño, MB o megabyte, mediano, gigabyte, grande, y terabyte muy grande. ¿Ya? Entonces, alguien basta que te diga, tú dices, ¿de cuánto es? Ya, entonces, dice, quiero comprar un USB de 4 gigas. Ya, entonces basta que me diga gigas, entonces es grande, dice. ¿No? Estamos hablando en gigas, ¿no? Desde 1 giga, ¿no? Hasta 1024 gigas. Todas son megas, también megas son de 1 a 1024. Esa es la extensión. Kilobyte es también de 1 a 1024. Se dividen en 1 a 1024, 1 a 1024, 1 a 1024, ¿ya? Que lo vas a tener en cuenta. Esto ahorita lo vamos a ver de repente en la parte práctica, ¿sí? Pero no te olvides, si es posible, apúntalo porque así te vas a dar cuenta. Cuando veas KB o kilobyte, ya, es pequeño. Cuando ves megabyte o MB, es mediano. Cuando es gigabyte o GB, ya este es grande, ya un archivo. Si es un terabyte o un TB, ya este es muy grande, profesor. Ya. Ya. Y todas ellas, ¿dónde lo encuentro? Yo lo encuentro dentro de ello, de repente, en diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento, como un CD, de repente, ¿no? O en una computadora, o dependiendo de un USB, entre otros, ¿no? Infinidades de sistemas de información, de almacenamiento. Dentro de ellos, de repente, tú de repente habrás visto o habrás comprado de repente discos duros externos. Discos duros son, mejor dicho, como un USB gigante, ¿ya? Que tú puedes almacenar mediante un USB, ¿no? Mediante su cablecito que tienes así, ¿no? Tú puedes almacenar muchas informaciones. Estos discos duros normalmente vienen de 1 tera. Basta que yo te diga 1 tera. Terabyte, ya, entonces es muy grande. Pero también vas a encontrar disco duro de repente dice 250 GB, 250 gigas. Gigas. Entonces el profesor me dijo que giga ya era grande, no muy grande. No, grande. Ya entonces hay que poder diferenciar. Entonces, de acuerdo a la simbología que podemos observar acá, es necesario que tú pudieras comprender la capacidad la cual puedes tú almacenar, ¿no? Discos duros
de repente USB, también por otro lado, ¿no? Que tú puedes, aunque ya no se utiliza, que ahora que estamos un poco en la pandemia, cada vez tú puedes enviar todo por internet, ¿verdad? O si tú quieres, o tu dispositivo móvil de tu celular, de repente, ¿no? Puedes encontrar, ¿ya? O USB, o llamado inclusivamente, ¿ya? Unidad flash, ¿ya? O USB, ¿ya? USB es un acrónimo, ¿ya? Dentro de ello que viene de Universal Serial Bits, ¿ya? Pero llamado USB, que nosotros siempre le conocemos. Dentro de ello tú puedes almacenar muchas informaciones. De repente cuando has comprado, tienes tu USB, es de 5 gigas, de repente de 4, de 8, 16, entre otros, ¿no? Que tú vas a tener almacenado. Otro de ello es las nubes, ¿no? Los correos, lo que tú envías, lo que es Google Drive, de repente, ¿no? Todas ellas tú puedes almacenar fotos, archivos, correos, entre otros, ¿no? Y también tiene un almacenamiento, un tamaño, ¿no? Dentro de los más comunes de las nubes, que la cual puedes observar ahí, son el famoso de repente Google Drive o el iCloud, que más que todo es para el, mejor dicho, lo que es los sistemas operativos Mac o lo que es parte de Apple, ¿no? O lo que es de repente OneDrive, lo que es lo que alguien de repente tiene un correo de Gmail, disculpa, de Hotmail, ¿no? Google Drive pertenece a Gmail, ¿no? Es una corporación parte de esa empresa, Dropbox, que es algo independiente, o el SkyDrive, ¿no? Cada una de ellas son lugares donde tú puedes almacenar, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta o pregunta de casualidad? Consulta de repente Daniel, Eder, Yanela, Inés, Rodrigo, Zulema, Fernando, de repente, alguna duda de repente, para no dejarlo, porque tu duda de repente puede ser la duda de de repente tu compañero, ¿no? O compañera que pudieras tener, ¿no? En todo momento, ¿no? Bien, igual vamos a entrar a la parte Una práctica, igual consulta. también vas a poder. ¿Te escucho, Daniel? Por eso, yo digamos quiero descargar de mi celular mis archivos. Yo lo podría subir a la nube como usted está mencionando, está mostrando ahí el Google Drive Correcto, correcto. directamente. Sí, correcto. Si quieres usar este Google Drive, automáticamente lo primero que necesitas tener, lo que tiene en el medio, esta corporación, o mejor dicho, el sistema de nube de almacenamiento, basta que tengas correo de Gmail. Profesor, no tengo Gmail, tengo Hotmail, no hay problema. En Hotmail también tiene su propio. Se le dice OneDrive, ¿no? Lo que está con azulito. Ah, ya. Profesor, y los otros, de repente yo no tengo un Windows, tengo sistema operativo Mac o de Apple, ¿no? Ah, entonces no hay problema. También tiene su nube de almacenamiento, iCloud, significa, ¿no? Oh, profesor, no tengo ninguno, ni un correo. Entonces tú puedes entrar a alguna página de Dropbox, como puedes observar, te registras ahí de manera gratuita y de pago, ¿no? Y puedes almacenar, ¿no? Otra empresa también, el SkyDrive, de repente, ¿no? Dentro, entre otros. Estos son los más importantes, aunque hay de repente otros más que tú puedas encontrar, ¿no? Hay infinidad gratuitos y además necesariamente de pago, ¿no? Que te dan más almacenamiento. Profesor, una consulta, ¿y por cuánto tiempo me lo puedo almacenar ahí? O es, no Bien, sé, ya. no es de A caducidad. ver, eh, todas, todas ellas, ¿ya? El correo Gmail es ilimitado hasta que, mejor dicho, ¿no? Tu correo no lo utilices. Normalmente un correo, ¿ya? Normalmente un correo se bloquea automáticamente porque el sistema lo ve, ¿ya? Aproximadamente 3, 4 meses, si no lo has abierto, automáticamente el correo se bloquea, ¿no? Y tú quieres entrar después del quinto mes, te sale un mensaje, te dice, ¿no? Tu correo se ha bloqueado temporalmente por, de repente, no le has dado uso. O hay veces lo da el mismo correo, le da de baja, la misma empresa, ¿no? Le da de baja. Pero si tú entras, a que sea una vez al correo de Gmail o parte de Google Drive, no te va a durar, ¿no? Siempre, ¿no? Salvo que te equivoques, te olvides tu contraseña. Bueno, esa ya es otra, mejor dicho, ¿no? Otro problema que pudieras tener, ¿no? Pero mientras lo utilices, ¿no? No hay problema, te puede almacenar todo lo que tú quieras, ¿no? Va a depender del, mejor dicho, del tamaño de almacenamiento. ¿Ya? ¿Alguna otra, de repente, consulta de repente sobre ello?
De repente te preguntará, profesor, de repente esta característica, ¿no? Este cuadrito. Profesor, terabyte, megabyte, no te olvides, hemos dicho que nosotros le vamos a hacer de forma literal para que te acuerdes. Basta que ves KB, pequeño, megabyte o MB, mediano, gigabyte, grande, terabyte, muy grande. Ya, acuérdate. Ahorita lo vamos a ver, mira, ve, en un momento, cuando entremos de repente a la otra parte. Bien, vamos a seguir, entonces tenemos las nubes de almacenamiento que se relacionan a los correos que tú pudieras tener. Y también no quiero dejar de lado los famosos discos flexibles, o lo mejor dicho, ¿no? Anteriormente, no los disquetes, mejor dicho, ¿no? Que si bien ya no creo se utiliza, ¿no? No hay, salvo que tu máquina sea bien antigua y todavía esté, entre comillas, vivo, ¿no? Y puedes tener para poder grabar, pero su almacenamiento es muy pequeñito. 3.4, 3.14 MB, decía, megabyte, mira, ¿ves? MB. Ya, MB, mira, ¿ves? Solamente llegaba a mediano. Pero, acuerdo, MB va desde 1 hasta 1024. Pero si antes con el disquete almacenabas 3.14, uy, muy pequeñito, ¿no? No vas a poder tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No se utiliza mucho, ¿no? Profe, ¿y de qué está hecho ese disquete? Disculpa, ¿no te escuché? ¿De qué está, cómo está hecho, pues, o cómo graba, no sé? Ah, no. Bueno, normalmente, a ver, había varios disquetes antes de ¿ya? Este disquete de 3,1, hay otro disquete de 3,1, ¿ya? 5,1, disculpa, que es un poquito más grande, cada vez, mejor dicho, ¿no? Son sistemas de almacenamiento. Ahora, son pequeños discos, adentro de ellos, en pequeños discos magnéticos, ¿ya? Donde te permite a ti guardar información mediante pequeños hilos que cubren dentro de ellos, ¿no? Esta pequeña información, ¿sí? Solamente yo lo estoy tomando como referencia, que un disquete también era un sistema de almacenamiento, pero ahora ya no se utiliza, ya, no se utiliza. ¿Por qué no se utiliza? ¿Se puede utilizar? Sí, se puede utilizar, pero no lo utilizan, ¿por qué? Porque cada vez ya vino los USB y los USB reemplazaron esto, ¿no? Porque los USB podrías grabar más información, más cosas, y esto dejaron mucho de lado, entonces, ¿no? Dentro de ello, ¿no? Más que todo por ello, ¿no? Como dejaron ya por antigüedad, ¿no? Entonces vino otro y lo desplazó. Y también los famosos discos, ¿no? Disco de repente que pudieras tener. Hay discos de repente que graban de 4 gigas o de repente un DVD de repente, ¿no? De 7.4 gigas de repente, ¿no? Que podrías almacenar. Aunque los discos de repente tú lo tienes, ¿no? De repente o tienes para tu radio, entre otros, y lo utilizas en tu máquina, sí lo puedes dar lectura, ¿no? Lo das lectura, pero ya no son tan, mejor dicho, ¿no? Cada vez han dejado, mejor dicho, salvo los Blu-ray, ¿no? Que son de doble capa, mejor dicho, ¿no? Que cuando tú compras de repente, ¿no? Un disco de Blu-ray, debes utilizar, mejor dicho, ¿no? La máquina, mejor dicho, ¿no? Esa pequeñita maquinita de Blu-ray para poder dar lectura, mejor dicho, ¿no? Cada una de ellas. Pero cada una de ellas se almacena igual información. Ahora lo que está, mejor dicho, las últimas, ahora por esta pandemia, lo que ha reemplazado todo, y cada vez va a seguir cada vez más, son estas, las nubes de almacenamiento. Es decir, todo lo que tú puedes enviar por correo, Gmail, ¿no? Todas ellas tú puedes de utilizar, ¿ya? Y de repente, ¿cuál es nuestra actividad del día de hoy? Ah, mira, antes de entrar a la parte práctica, mira, para poder identificar, ¿ya? ¿Cuál es nuestra actividad? Uno, son solamente preguntas, mejor dicho, ¿no? Teóricas, ¿no? Porque la clase del día de hoy más que todo es ella, teórica, ¿ya? Para poder identificarlo, ¿no? ¿Qué vas a identificar? Ah, ¿en qué momento de repente es un Gmail, disculpa, gigabyte, un terabyte, entre otros que pudieras de repente, ¿no? Utilizarlo, ¿no? En diferentes momentos. Pero es necesario que tú sepas identificar cada una de ellas para poder tenerlo. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿alguna consulta
antes de pasar a la segunda parte, para poder corroborar, ¿no? Profesor, usted me está hablando de Gmail, kilobyte, disculpa, de gigabyte, terabyte, kilobyte, entre otros. Uy, profesor, me está mareando. De repente te preguntarás, ¿no? No, me está, mejor dicho, mareando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago, cómo veo de repente cada una de ellas? ¿No? A ver, vamos a ver. ¿Alguna consulta hasta ahí, la parte teórica, ¿no? Para entrar de repente algo para poder refrescar, ¿no? Y ver, ¿ya? Estas capacidades que tú debes de mínimo saberlo, ¿no? Para poder verlo al momento de enviar un archivo, de grabar en USB, entre otros. Miramos, ahora sí, a ver, vamos a verlo, ¿ya? Vamos a entrar a la parte, mejor dicho, ¿no? Práctica para poder tenerlo. Bien, a ver, vamos a compartir pantalla. Bien, a ver, muy bien. Tengo mi escritorio, correcto, tengo mi escritorio. Bien, tengo mi escritorio. Supongamos, profesor, ¿y cómo miro de repente almacenamiento? Igual, ¿te acuerdas que yo te había dicho que había las extensiones? Supongamos, ¿no? Este que dice UCLA. Si tú le das clic derecho o el anticlic y le das propiedades, podrías ver la extensión. Pero también acá puedes ver, dice, tamaño, ¿cuánto pesa? Dice, mira, ve, 2.41 MB. ¿Cuánto es MB? Megabyte. Y de acuerdo a mi cuadrito, ¿qué cosa es? Grande, mediano, pequeño. ¿Qué me puedes decir sobre mi cuadro que tú ya sabes identificar? De acuerdo a mi cuadrito, ¿dónde está MB? B, dice B. Está en esta categoría. MB. Bueno, lo vamos a poner con otro, a otro color, a ver, para poder identificarle celestia. Muy bien. Está acá. Ya, no te olvides que un megabyte es desde 1 hasta 1024. Ya. Entonces, ¿cuánto pesa de repente, ¿no? ¿Cuánto pesa mi archivo de repente de ello? Pesa 2.41 MB, megabyte. Ya, de acuerdo, nosotros hemos dicho de forma literal, ¿no? ¿Cuánto es M? Entonces basta que veas M. Ya, entonces M es de, ya es de mediano. Ya. Entonces, como es medianito, ¿ya? Entonces, esto lo vas a poder enviar rapidito. Tú le envías de forma rápida. Cualquier archivo, sí, mira, supongamos que él dice, cuando tú pasas el mouse, inclusivamente acá te dice, tamaño, dice, 1.06, dice, ¿no? Abajito dice, tamaño 1.06. O le das clic derecho, propiedades, y acá ve, ¿cuánto pesa 1.06? Ve. Uy, ve, si mediano era desde 1 hasta el 1024, y puedes observar que este archivo es 1. Entonces está, mira, ve, casi para, mejor dicho, ¿no? Para pequeño, ¿no? ¿No? Entonces, y entonces, como puedes observar, tiene. Ahora observemos otra, de repente, ¿no? Otro pequeño archivo, de repente esta imagen dice, clic derecho, propiedades, y mira, ve, dice KB. KB, ¿cuál es el nombre? A ver si me puedes ayudar ahí. ¿Cómo habíamos dicho KB? ¿Qué significaba KB? Kilobytes. Muy bien, de kilobyte, ¿verdad? Y nosotros habíamos dicho de forma literal, KB, ¿qué cosa era? Grande, mediano, pequeño. ¿Qué habíamos dicho? Pequeño, Muy bien, pequeño. ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, debes recordarte bien este cuadrito, mira. Este pequeño cuadrito. Ya dice, ve. Kilobyte. Dice, acuérdate un kilobyte desde 1 hasta 1024, acuérdate. Entonces, mira, ve. Entonces tú ya sabes, hasta ahí, mira, ve. Tú ya sabes que puedes ver, ya, puedes ver cómo está distribuido. Ya, entonces, como es, mira, es pequeño y vale 156, ni un megabyte, ¿no? Porque basta que llegue a 1024, ya, 1025 ya se convierte en un mega. Si es KB, acuérdate, es ya pequeño. Entonces tú lo vas a enviar más rápido. Supongamos ahora, miramos ahora, ya. Dice acá, ve, una carpeta, dice, a ver, vamos a entrar de repente para verlo,
otros archivos, ¿ya? Vamos a entrar y vamos a ver acá. Muy bien, dice, mira, ¿ve? Vas a tener otras carpetas, ¿no? Archivos cualquiera. Vamos a ver y qué dice acá, ve, Corel final, dice. Vamos a darle clic derecho y propiedades. ¿Cuánto pesa? Dice, ¿ve? Pesa 200, ¿ya? ¿Ve? Megabyte. Ah, ya, entonces, mira, ¿ve? Habíamos dicho, M ya es un mediano. Entonces, mira, ¿ve? Si tú lo subes, como es MB de mediano, ah, ya, entonces, profesor, se va a demorar un poquito más, ¿no? Porque no solamente no es 1 ni 2, este es 200, ¿no? Ah, ya, ve, entonces, si puedes observar, puedes ver que, a ver, vamos a ver lo otro. Dice, CPRO, el porvenir, CPRO 2021. Clic derecho, propiedades. Y mira, ahora, ¿cuánto tiene? Mira, ve. El anterior decía 200, pero esta vez dice, ve, 4.34. Uy, profesor, ve. Ahora, ¿cuál te digo? ¿Cuál es más grande? ¿El anterior que vimos o este? ¿Qué me puedes decir de repente? A ver, si te digo, el anterior que decía 200 megabytes o este dice 4.34 GB, dice. Ahora te pregunto, ¿cuál de los dos es más grande? ¿Cuál de los dos será de repente más grande? 4.GB. 4.34, exacto. Entonces, mira, no hay que guiarnos por el número, por favor, ya, mira, acá dice, mira, 4.34. Ah, ya, profesor, dice. Y acá hay otro que decía 200. No vayas a pensar que si bien 200 es más grande que 4.34, pero debes fijarte que acá dice MB, MB, megabyte, ¿ya? Mientras que el otro decía, ¿ya? ¿Ve? 4.34, si bien el número es más pequeñito, pero decía, ¿ve? Es gigabyte. Y nosotros, acuérdate, mira, ve, en nuestra nomenclatura, en nuestra capacidad, podía, ¿ve? Identificar, ¿ve? Ah, ya, ve, dice uno, dice megabyte y el otro gigabyte. ¿Ve? Ah, ya, entonces, mira, mientras más es gigabyte, es ya muy grande. Si tú quieres enviarme de repente por correo, ya lo puedes hacer. De repente hay correos de almacenamiento que te pueden dar para que tú envíes, pero se va a demorar, sinceramente, demasiado. ¿Ya? Entonces, no vayas a pensar que porque ves número más grande, ¿ya? No ves un número más grande, allá estos números más grandes, como es más grande, ya entonces se va de repente, ¿no? Se va a demorar más. Va a depender de acuerdo a su capacidad. Es decir, cualquier archivo, ya mira, vamos a ver acá dice UTP. Mira, tú le pasas el mouse, automáticamente y abajito dice tamaño, ve. 49.2 dice, ve. Si o le das clic derecho, propiedades, lo mismo, y acá dice, ve. 49.2 megabytes. Ah, ya, entonces ya este es mediano, ¿ya? Dentro de este mediano, acuérdate, desde 1 hasta 1024. Pero acuérdate, no quiere decir que mediano lo vas a... profesor, usted me dijo mediano, entonces lo va a enviar más rápido. Sí, bien, ¿ya? Va a tener, mejor dicho, ¿no? Un proceso, ¿no? Lo más rapidito van a cargar, mejor dicho, ¿no? De 1, de 2, hasta de 10, ¿no? De 12 megabytes, ¿no? Pero a mayor cantidad, ¿ya? Entonces, de repente, se va a demorar un poquito más, pero va a llegar. Ah, ya, entonces, mira, ve, no solamente en ello, acuérdate, en tu computadora tenías la unidad C y la unidad D, ¿verdad? Mira, y dice acá, ve, le vamos a dar nuevamente, aunque abajito dice, mira, clic derecho, propiedades, y dice, ve, tú tienes en total 40 disco usado, dice, mira, ve, 46.7 gigabytes de cuánto, de 884 gigas, ve, ¿no? En total tiene 931 gigabytes. Inclusivamente, mira, mi computadora mío no llega, mejor dicho, a un terabyte, todavía no llega, ve. Acuérdate, para que llegue a un terabyte, que es ya muy grande, entonces necesitas llegar, no te olvides, a 1024, ¿ya? 1024. Por eso te digo, yo siempre te he mostrado hasta acá, hasta terabyte. Profesor, ¿hay otras nomenclaturas? Sí, hay otras, como he dicho, ¿no? Después de terabyte, petabyte, zettabyte,
¿no? Entre otros, ¿no? Pero no te he mostrado, ¿por qué? Porque hasta acá es donde vas a poder, quiero que ustedes pudieran identificar qué almacenamiento es, ¿no? Si es grande, muy pequeño, ¿para qué? Porque te puede dar la sorpresa que tú quieres enviar un archivo, ¿no? Quiero enviar un archivo, de repente, y profesor, se demora en cargar, o creo que mi internet está lento, está muy lento, ¿no? Me voy a otra máquina, uy, está lo mismo, profesor. Ah, entonces va a depender, tu archivo o tu carpeta va a depender de qué? Va a depender de tu almacenamiento, es decir, la nomenclatura la cual tú tienes, ¿ya? Esa nomenclatura, tú debes verlo de acuerdo a ello, ¿ya? Entonces, si yo acá te pregunto, dice, ¿cuánto vale, mejor dicho, un gigabyte? A ver, si yo te pregunto, a ver si has tomado un poquito de atención, ¿cuánto vale un gigabyte? De acuerdo a mi cuadrito, a ver, míralo, a ver, ¿cuánto vale un gigabyte? A ver, si me puedes, a ver, mira mi cuadrito. ¿Y cuánto valdrá un gigabyte? Mira ese cuadro y ¿cuánto me dices? A ver, ¿cuál será la respuesta de repente? ¿Cuánto valdrá de repente un gigabyte? Que tú puedes tener de repente en ello. A ver, de repente, si puedes de repente tenerlo, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale de repente un... A ver, muy bien, a ver, por el chat me está mandando, exacto, muy bien, muy bien. A ver, ¿cuánto le dije? Yo le dije ya, a ver, la pregunta era, acuérdate, mira, muy bien, ya hay que tener en cuenta, la pregunta era, ¿cuánto vale un gigabyte? Uno, ya. Ya, acá está gigabyte. ¿Cuánto vale un gigabyte? Vale 1024, correcto, lo que ha hecho Inés, pero un gigabyte vale 1024 MB, ya, uno anterior. Ya. ¿Y cuánto vale un mega? Vale uno anterior, 1024 kilobytes, el anterior, ¿no? ¿Y cuánto vale ya? Exacto, sí, correcto, Inés. Entonces digo, ¿cuánto vale? Mira, ahora si yo te digo, ¿cuánto vale un terabyte? ¿No? Un tera vale 1024 gigas. Ya está, ¿ves? Entonces ya sabes, si alguien te dice, tú vas a comprar una máquina, te dice, es de un tera. Ya, entonces tú ya sabes que un tera es uno muy grande, pero vale 1024 gigabytes. Ya, entonces ya sabes cómo vas a convertir cada una de ellas, ¿no? Cada una de ellas, uno vale 1024 el anterior, ¿no? ¿Cuánto vale cada una de ellas? ¿No? Y la primera, dos, almacenamiento en la nube. En la nube puedes observar, tenemos el famoso Google Drive, Dropbox, entre otros, ¿no? Que vas a poder almacenar, ¿no? Basta que tú envíes un correo a Gmail, ya se está almacenando parte de la nube, ¿ya? Pero dentro de ello se va a almacenar dentro del Google Drive, ¿no? Eso es el sistema de nube de almacenamiento. A ver, esta es nuestra actividad, ¿ya? ¿Alguna consulta de repente o preguntas para poder de repente recapitular? ¿Alguna consulta o pregunta de ello? De repente algo que te haya quedado de repente con duda o algo de repente, ¿no? Que hemos visto, de repente que hemos visto, a ver, dentro de ello, ¿sí? Todas ellas se van en la clasificación de las unidades de almacenamiento que tú vas a tener en cuenta, ¿no? De repente alguna pregunta o consulta de repente, ¿no? Y hay algo muy bien que quería también mostrarle, ¿ya? Bien, mira, supongamos que tú tienes en tu computadora, ¿ya? Tú tienes tu computadora, dice ejercicio, se llama, ¿no? Ejercicio, bueno, está vacío, a ver, vamos acá, dice David 20, ya, muy bien. Dice acá, tiene David 20, bien. Ya está. Profesor, pero no quiero, a ver, porque mi computadora varios le manejan, no quiero, yo abro, uy, profesor, alguien me puede enviar, ¿no? Alguien me puede de repente piratear, ¿no? O eliminar por casualidad, de repente, mi primo, mi hermano, de repente, mi sobrino, entre otros, mi hijo, entre otros, mi esposo, entre otros. Entonces, ¿cómo lo puedo bloquear? ¿Puedo bloquear mi carpeta? Sí, lo puedo bloquear. ¿Cómo lo bloqueo? Mira, miramos acá. ¿Cómo hago para que
alguien, cualquier persona, ingrese y le salga un mensaje y le diga, no puedes acceder a la carpeta. ¿Cómo lo hago? Mira, le vamos a hacer así. Le vamos a dar clic derecho, propiedades. Miren, propiedades, me sale ¿qué cosa? El tamaño, habíamos dicho, ¿no? Y dentro de ello vamos a ver seguridad. ¿Ya? Seguridad. En seguridad vamos a darle editar. En editar me voy a ir donde dice administradores. Vamos a repetirlo 2 veces, ¿ya? Administradores. Primero observa, mira, administradores, y le voy a activar todas ellas. ¿Para qué? Le doy mira, aplicar, y me dice, ¿quieres bloquear tu carpeta? Sí. Aceptar, aceptar. Y muy bien, supongamos que alguien le da doble clic, quiere entrar en mi carpeta, mira, ve, dice, actualmente no tienes permiso, dice. Continuar, aceptar y ve, se cierra. ¿Ve? Entonces tienes, ¿ya? Alguien, mira, ve, alguien quiere, por favor, eliminar mi carpeta. Le voy a clic derecho, mira, eliminar. Dice, ¿quieres eliminar? Sí, quiero continuar. Uy, no va a poder, dice, ve. Se requiere permiso, dice. Se requiere permiso para poder eliminar. Quiero eliminar, profesor. No te va a dejar. ¿Por qué no te va a dejar? Porque tu carpeta está bloqueada. ¿Cómo lo hicimos? Nuevamente, para regresar a la normalidad, ¿no? Clic derecho, propiedades. Dentro de propiedades, voy a entrar a seguridad. Dentro de seguridad, le voy a dar a editar. Y dentro de editar, hay una opción que dice administradores. Nuevamente, el paso era clic derecho, propiedades, ¿verdad? Sí, vamos a apuntarle ya acá para que pudieran tener, y como se está grabando dentro de ello, vamos a ver y dice. Muy bien, era, ¿verdad? Clic derecho, ¿verdad? Le vas a dar propiedades, le vas a dar dentro de ello seguridad, ¿ya? Vamos a verlo hasta ahí, mira. Clic derecho, propiedad de seguridad. Vamos a verlo. Ya. Clic derecho, propiedades, seguridad. Ahora vamos a editar, ¿ya? Editar. ¿Ya? Todo es un clic. Editar. Le vamos a dar el que dice administradores. ¿Ya? Y lo voy a activar, ¿ya? Administradores. Cuando haces la primera vez, te va a salir acá en blanco, ¿no? Como das administradores, le vas a dar clic, dice control total. Y automáticamente se va a activar todo con un check, ¿ya? Con un check. Entonces, después que le vas a administradores, entonces activar los checks, ¿verdad? Bien, ¿no? Y al final le vamos a dar de repente aplicar, aceptar y aceptar. Bien, a ver, vamos a verlo. Y después estaba ahí. A ver, aplicar. No, me va a preguntar, ¿no? Si yo quiero necesariamente, dice, ¿no? Dependiendo de la acción, ¿no? Sí que te pregunta. Normalmente le das continuar, aceptar nomás, dependiendo de lo que te salga, ¿no? Aplicar, mejor dicho, no continuar, aceptar y dentro de ello, ¿no? Ya, dentro de ello. A ver, vamos a clicarle primero y vamos a repetirlo. Como ya estaba bloqueado, muy bien, el paso era clic derecho, propiedades, seguridad, editar, administradores, activaba los checks, ¿no? Y le daba a picar, no te preguntaba, ¿no? Sí, aceptar, acepto. Verifico, uy, me sale permiso, no puedo eliminar nada. Para regresar, profesor, a la normalidad, repites, clic derecho, propiedades, seguridad, de nuevo, lo mismo, repites, administradores, oye, disculpa, era editar, administradores. Como puedes observar, mira, está los checks. ¿Quieres regresar a la normalidad? Lo quitas de manera manual
O si no, le das esta opción, ve, quitar. Igual es lo mismo, ve. Si estaba así, lo quitas de manera manual, o si no, la opción quitar le das, ve. Ah, como ya le quitó, aplicar de nuevo, ¿no? Aceptar, aceptar, y con ellos ya vas a poder ingresar a tu carpeta, ¿no? Todo bien, ¿ya? Entonces, acá está, ve, el procedimiento, cómo vas a poder, para poder, ¿no? ¿Qué cosa? Bloquear, ¿ya? Carpeta. Bien, a ver, hasta ahí, a ver, ¿alguna consulta o alguien que quiera, ver, compartir su pantalla para que lo pudiera hacer? De repente, a ver, algún voluntario o voluntaria, de repente, ¿no? De repente Rodrigo, Fernando, Daniel, de repente, ¿no? Zulema, Yanela, Inés, Eder o Bexabe, de repente, alguna, de repente, o alguna pregunta de casualidad, ¿no? Para ver, igual, eso estamos colocando, ¿no? Igualmente, como el video se está grabando, tú lo vas a poder ver cuántas veces tú deseas, ¿no? Si ves mucha información, igual, en la siguiente clase vamos a repasar un poco más, pero quiero por favor que practiques, tenga tus dudas, eso es lo que yo quiero, tenga tus dudas sobre lo que hemos hecho y la siguiente me preguntes, porque así vas a ver que tu aprendizaje va a ir cada vez más, ¿no? Superando. Si de repente ya sabías, puedes reforzarlo, ¿no? Y si no sabías, también, ¿no? Es algo nuevo que pudieras de repente llevarte, ¿no? Bien, a ver, entonces vamos a decir, dentro de ello, a ver, para estar terminando, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? A ver, de repente, Rodrigo, de repente, a ver si te consultamos a ti, ¿qué hemos aprendido el día de hoy, Rodrigo? ¿O qué has aprendido el día de hoy? De repente, ¿no? A ver, Rodrigo, ¿nos escuchas? O por el chat también puedes hacerlo. Sí, profesor, sí le escucho. Sí, a ver, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿O qué has aprendido el día de hoy, de repente? Así, a clasificar las unidades de almacenamiento Ujú. sobre los, bueno, megabytes, gigabytes, terabytes y sobre el rango que cada uno tiene, ¿no? Podemos, también sobre las nubes, por ejemplo, que usted explicó, que me interesó mucho también, sobre Google Drive y Ya, eso, bien. profe. Ujú. Bien, gracias Rodrigo, muy bien, ya. A ver, sobre ello también es bueno también que hagan su reflexión cada uno de ustedes. ¿Por qué le digo? Porque eso también quiero verlo en la siguiente clase, si bien no es parte del módulo, pero me gustaría también aplicarlo, enseñarlo a ustedes de acuerdo a sus dudas también, ¿ya? Por eso también hago también esa aclaración. A ver, de repente, Daniel, a ver, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? De repente, a ver, algo que te puedas recordar o alguien de repente, a ver, o Inés, Fernando, Zulema, Yanela, Eder o Bexabé, de repente, hemos escuchado a Rodrigo, de repente, a ver, ya. Ah, y también me dicen por el chat, ya, también a bloquear carpetas, también, ¿no? Que tú lo puedes ver, que tú vas a poder ver e utilizar cada una de ellas, ¿no? Bien, alguna de repente. Bien, entonces hemos visto, por un lado, lo que Rodrigo nos ha hecho, las capacidades de almacenamiento, parte de la nube virtual, y poder bloquear una carpeta en cualquier máquina para poder tener, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta o preguntas o dudas de repente que pudiéramos tener? Ya es necesario, por favor, que practiquen y la siguiente, en la primera hora, entrar, si es posible, por favor, 10 de la mañana para poder, porque acá hay, en las primeras horas, hacemos un repaso y todas tus consultas para poder hacerlo, ¿no? Espero, por favor, entonces, que haya servido un nuevo de aprendizaje el día de hoy y poder tenerlo, ¿no? En todo momento. Bien, entonces, por el día de hoy, vamos a quedar ahí. No te olvides, por favor, enviar tu actividad. Lo que no tienen todavía la plataforma, me envían su correo de Gmail, ¿ya? Para poder ayudarles a poder ingresar a la plataforma y puedas ver todas las clases anteriores, ¿no? Si bien yo te envío en la mañana algunas diapositivas, siempre aumentamos cada vez más, ¿no? Cada vez informaciones nuevas, ¿no? De repente para poder, pudiera saber, ¿no? Bien, para el día de hoy vamos a quedar ahí entonces y nos vemos hasta la
siguiente, bueno, hasta el día lunes, ¿no? Cualquier consulta de manera interna, estamos ahí para poder resolverlo. Nos vemos, hasta luego, Bexabé, Daniel, Eder, Yanela, Inés, Rodrigo, Profesor, hasta Zulema, luego. Fernández. Nos vemos hasta el día lunes. No se olviden de enviar su actividad, por favor. Nos vemos, cuídense. Hasta el lunes. Gracias, gracias Hasta profesor, nos lunes, vemos. profesor. Gracias.